Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Otra raya más al tigre. No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue. Lozoya cayó en España y hay muchos que ya ni duermen. Muy buenas tardes, noches, ya estamos de nueva cuenta en su programa Fuego Cruzado. Mi nombre es Lilia Arellano y en este programa, bueno, pues contamos con la presencia del abogado que ha estado ya en varias ocasiones con nosotros y que además goza de fama, de mucha fama y buena, allá en el estado de Quintana Roo. Juan Bermejo, ¿cómo te va, Juan Alberto Bermejo? Muy bien, Lilia, un gusto saludarte. Un saludo a todos tus radioescuchas y televisores que están atendiendo siempre tus programas. Muchas gracias. Y también está José Juan Colorado. Él es presidente del Consejo de Licenciados en Derecho, Juristas y Litigantes del Estado de Quintana Roo. Bienvenido, licenciado. Gracias, a tus órdenes. Y pues, bueno, hay algunos asuntos pues que en materia jurídica ustedes son los conocedores, y uno de ellos que llama mucho la atención, pese a que todo indica que no tendremos noticias de su del curso de su proceso, sino hasta el mes de enero. Estamos hablando de la detención del señor Emilio Lozoya Austin, quien en lo sucesivo pues denominaremos Emilio N, como a todos los delincuentes, con un alias porque él solicitó que se le se dirigiera uno hacia él como Erla, de Emilio Ricardo Lozoya Austin. Bien, pues, ¿qué les pareció su detención, señores licenciados? Por favor. Bueno, a mí me pareció una detención negociada. Definitivamente los resultados se aprecian, en donde se puede observar un pacto mediante el cual, y como ya es de todos conocidos, la figura de testigo protegido viene a resultar de alguna manera favorable para un bien mayor que, en mi opinión, espero se cumpla, y consistente en poder ir detrás de delincuentes de mayor envergadura a la de Erla, ya que pues se aprecia que él forma parte de un entramado, de una asociación delictuosa desde el Estado para disponer de los recursos del patrimonio nacional. Se da de una manera muy interesante. Obviamente genera inquietudes, se fue un pacto para perseguir a un determinado grupo de políticos muy conocidos contrarios a Andrés Manuel, o si efectivamente forma parte de una búsqueda de justicia a secas. Bueno, ¿tú crees, licenciado Bermejo, que es correcto decir contrarios a Andrés Manuel? Porque, bueno, pues en ese momento ellos formaban parte de la autoridad y no necesariamente pueden denominarse ni adversarios ni contrarios de quien hoy tiene la presidencia, ¿no? Simplemente son, pues, funcionarios del pasado que hicieron mucho daño, ¿no? Sí, yo coincido contigo, nada más que esta expresión es una expresión que replico de quienes actualmente dicen que Andrés Manuel está utilizando a las instituciones para perseguirlos como adversarios políticos. Entonces realmente replico las inconformidades de quienes se sienten en peligro a partir de la detención de Lozoya y las delaciones que ya ha hecho, porque incluso hay funcionarios y políticos que militan en los distintos partidos que son muy conocidos, PRI, PAN, PRD y Morena, incluyendo gente que forma parte cercana a la administración López Obradorista. Entonces, bueno, es una expresión que es utilizada por ellos, ¿no? Licenciado Juan José Colorado, José Juan, ¿su opinión? Bueno, pienso que como abogados estamos obligados a ser lo más objetivos posible en todo proceso. Yo esperaría que esta Fiscalía General de la República, que es y debe ser autónoma en su actuar y en su operación, se apegue a derecho y despolitice un procedimiento que sin duda, independientemente de la opinión
que moralmente, políticamente se pueda esgrimir, sujetarnos a lo jurídico sería lo correcto, ¿no? Cuando se denuncia a esta persona de que cometió 3 delitos específicamente, debiéramos estar sujetándonos a lo que la ley establece y a los beneficios que la ley prevé y al procedimiento que la ley ya contempla para que nuestra opinión sea estrictamente jurídica. Sin embargo, pues no podemos dejar de lado la opinión política al respecto. Bueno, pues este Ejecutivo Federal ha sido siempre subjetivo en estos temas e inclusive preocupante que pueda dar opiniones sobre un procedimiento que debiera estar sujeto específicamente a proteger y a cuidar el debido proceso, en donde hay derechos fundamentales que se deben otorgar a quien han sido imputados de un delito y de acuerdo con el procedimiento debiéramos estar pensando en que este proceso debe dar resultados específicamente para la persecución de actos que tentativamente hoy están supuestos como actos delictivos, ¿no? Independientemente de que haya orden de aprehensión, independientemente de que haya la figura de testigo colaborador, que es a la que se sujetó como esta persona para que pudiera llevar a cabo el proceso. Creo que es lo correcto y en este caso, independientemente de la opinión política, yo preferiría sujetarme al procedimiento que establece la ley para que los mexicanos podamos tener una impartición de justicia ajena a lo político, que esté fuera por completo de un sesgo político, porque entonces, si es una persecución política, carece entonces de toda credibilidad y estaríamos ante un Estado represor que ataca en todo caso a sus opositores, ¿no? Lo cual sería gravísimo, lo cual estaría resucitando una persecución política que ya se supone habíamos superado, ¿no? Porque tenemos 2 aspectos. Uno, aquel que señala que cuando hay una solicitud de extradición, independientemente de que esta ya no se hubiese llevado a cabo, porque pues el ERLA solicitó, bueno, no solicitó, él decidió que se regresaría a México a enfrentar a la justicia. Pero, habiendo estado bajo la tutela de otro país, ese país antes de salir los examina, en fin, lo entrega en buenas condiciones de salud, porque de otra manera no le permitiría salir porque habría una responsabilidad para ellos, ¿verdad?, en cuanto a la salud de la persona indicada. En este caso, él sale en perfectas condiciones, según lo declararon las autoridades españolas, sin pues que se le hubiesen detectado todos los males que adquirió en un vuelo de 9 horas, ¿verdad? Anemia, el problema de la hernia hiatal, etcétera. Y bueno, esto ya nos habla, como mencionabas, Juan Bermejo, de que hubo un trato de que no pisaría la cárcel. Después, estas firmas que son obligadas para todos aquellos que van a enfrentar procesos en libertad, pero que tienen que ir a los juzgados a firmar, a él se le da la facilidad de una firma electrónica. También se le permite deambular, no tiene un arresto domiciliario, se le permite deambular por toda la capital del país y el Estado de México, es decir, puede ir a jugar golf allá a Valle de Bravo o a velear, o en fin, sin ninguna restricción. Bueno, esto de suyo ya nos dice que hay una serie de beneficios que no se le han otorgado a ningún otro. Y una pregunta más que les haría, estos beneficios, ¿han visto ustedes que se los han dado a algún otro delincuente en nuestro país? Y también está permitido que se pueda suspender un proceso durante tanto tiempo, es decir, que volvamos a saber cómo va el curso de este proceso hasta enero del año próximo. ¿Hay algún antecedente, algo que nos diga que pues así se actuó con fulano, con sutano? No directamente en tiempos recientes a nivel de Lozoya, pero sí en Quintana Roo con el arresto domiciliario de Mario Villanueva, quien llega a México en cumplimiento de una sentencia condenatoria
en donde él se confiesa partícipe de delitos de narcotráfico en Estados Pero Unidos. espérame, Juan Bermejo, él ya antes tenía como antecedente varios años recluido, tanto Sí, en México como en los pero Estados Unidos. actualmente No tuvo sí. un beneficio inmediato No. y además con una edad avanzada que no tiene Erla. Estoy de acuerdo, solamente te estoy comentando que no a nivel de Lozoya, y el único, dije, que pudiera acercarse es Mario Villanueva en relación al cumplimiento de una sentencia después de un proceso de estar recluido y con temas de salud, y se hizo valer, porque estoy enterado cómo fue el tema de su libertad, mediante beneficios que te establece uno por razones de edad, otro por condiciones de salud, y se planteó incluso a nivel de amparo un incidente para hacer valer precisamente el arresto domiciliario, porque así lo contempla la ley. O sea, lo más cercano que pudiéramos referir, y para que la gente pueda tener una idea, es Mario Villanueva, pero él haciendo valer beneficios de ley por dos razones: edad y salud. Y sobre todo que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece esa posibilidad del arresto domiciliario. Entonces se hace valer los beneficios del Código Nacional en relación a lo que el Código Procesal Penal Federal antes no permitía. De manera que es una coyuntura que operó en su favor. Por eso digo, no hay un antecedente claro como en el caso de Lozoya. Establece necesariamente que hubieron negociaciones de un nivel tal que garantizó su llegada a México, allanándose el proceso de extradición bajo la figura de testigo protegido o colaborador, por medio del cual asume él la responsabilidad de los hechos acusados y ofrece aportar pruebas que en todo caso vinculan a otras personas de su mismo nivel o superior o inferior en la ejecución de estos delitos. No, solo puede ser superior, inferior no. Hay gente de menor inferior, de grado ni siquiera inferior, sino de particulares, como es el caso de Ancira, que ya está también detenido por el tema de agronitrogenados. Entonces, hay particulares también y van a haber otros. Pero bueno, por lo pronto tenemos un caso muy particular. Se aprecia que hay una negociación o hubo una negociación, se le hizo valer beneficios de ley. Y si en un momento dado aquí se dio una simulación de enfermedad tal que justificara haberlo mandado a una clínica, estaríamos hablando de responsabilidades entre los médicos que certifican una salud mala, entre la fiscalía que tolera certificados que no son apegados a la realidad y la propia defensa que hace valer estos beneficios de ley. Estaríamos hablando de delitos especiales. Pero aquí la pregunta sería, ¿quién los va a denunciar? ¿La fiscalía? ¿El acusado? ¿El defensor? ¿O los coacusados? Pero bueno, estamos hablando que hacen valer beneficios de ley, pero ya ese sería tema de otra investigación o otro reportaje. No, esto va a ser tema de otra pregunta, nada más que nos diga el licenciado Colorado qué opina. Sí. Sí, no, me parece que, vuelvo a repetir, debemos de ser respetuosos de lo que la ley prevé. Estos beneficios, entre comillas, están contemplados en la ley. Hay una diferencia entre ser testigo protegido o persona protegida y testigo colaborador. La diferencia consiste en que el testigo protegido es un individuo que teme por su vida, está en riesgo su vida y entonces se somete a esa figura dentro del procedimiento penal y que de una u otra forma fue víctima de los delincuentes denunciados en el proceso y que puede aportar a la investigación. Y el testigo colaborador es que es parte del mismo equipo delincuencial y que se somete a esta figura en virtud de que pudieron habérsele violentado algunos derechos fundamentales y es un criterio de oportunidad que prevé la ley y entonces se somete a este tipo de figuras. Esta figura que prevé la ley le permite llegar a un acuerdo con la autoridad, no para que la autoridad haga lo que él quiere, sino para que la autoridad se allegue de más información que le permita perseguir a otros o robustecer la investigación que está en curso para que tentativamente se giren órdenes de aprehensión contra otros que están siendo investigados, incluidos dentro de esta carpeta de investigación y dentro de estos delitos denunciados, ¿no? Y bueno, y esta ley enmarca que en algún momento por proporcionar esta información se reciban beneficios. No precisamente que por proporcionar información, sino que dentro de los acuerdos
de negociación se da lo que se llama los criterios de oportunidad. Tú te reconoces culpable de un delito, ofreces la reparación del daño y entonces puedes incluso ni siquiera ser sentenciado, puedes obtener esta salida por acuerdo reparatorio, sobre todo tomando en consideración que ninguno de los delitos está considerado como delitos graves, ¿sí? Y le da la opción de llegar a un acuerdo con el Estado de, uno, pagar los daños causados, devolver lo recibido ilegalmente y obviamente obtener este beneficio. Se llaman acuerdos reparatorios, ¿sí? Incluso, aún siendo delitos de oficio, puede obtener esta oportunidad de ser sancionado sin sentencia pagando daños y obviamente aportando información, como bien dice el colega, dentro de la figura de testigo colaborador. Esto es el dicho del coacusado que da información respecto de lo realizado por otras personas para cometer el delito y él se adhiere a un beneficio. Entonces forma parte de los acuerdos que la ley permite, el Código Nacional de Procedimientos Penales te lo permite, sin incurrir en ningún tipo de delito ni infracción por delatar a los demás. Pero obviamente forma parte de las condiciones. La Fiscalía acepta un acuerdo reparatorio a cambio de que impute. Y obviamente esto puede funcionar perfectamente porque, como dice el colega, fortaleces la propia acusación y sobre todo que hay que tomar en consideración, Lilia, que el tema Lozoya se conoce específicamente porque el director para México de Odebrecht declaró en Brasil, en el proceso iniciado contra el propio Lula da Silva, que terminó preso en relación a la brasileña, a la petrolera brasileña, y señala cantidades entregadas, montos entregadas a cambio de contratos para su empresa en Pemex. Y en ese sentido es como nacen las cuentas bancarias, la información de las cuentas bancarias a las cuales se transfirió dinero, hasta donde sé, en Suiza, en Islas Vírgenes, si no me equivoco, en 2 o 3 paraísos fiscales más, de empresas vinculadas a Lozoya y a su familia, y de allá la restitución a cuentas mexicanas. ¿Me permites? Porque fíjate que acá en la Ciudad de México todavía tenemos alguna música que deambula por las calles, marimba, etcétera, y en este momento no sé si ustedes la están escuchando, pero están tocando Negro José, y un poco de esto se mete en nuestro micrófono. ¿Me permiten que salgamos en lo que terminan los músicos de su interpretación? Claro. Adelante. Y mientras nos vamos a un corte, por favor. Adelante. Mucho gusto. Gracias. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Y bien, ya estamos de regreso y habría aquí, qué bien que hiciste todo este recordatorio de cómo surge lo del caso Odebrecht. Pero bueno, hay un lado que es el electoral, con el que obtuvieron un amparo, que parece que ya queda prescrito, y volvemos a esta serie de beneficios que se supone se tienen cuando
la acusación es de delincuencia organizada. Él la tiene de asociación delictuosa. Y en la asociación delictuosa, que no es el equivalente jurídicamente en términos reales de aplicación de la ley, no son compatibles, son dos acusaciones totalmente diferentes. Por asociación delictuosa él no tiene ninguno de estos beneficios. Si acaso los tiene por las modificaciones que se hicieron en el caso de la función pública a uno de los artículos que te convierte en un ciudadano pues colaborador, le tienen otro término. Pero esto es administrativo, o sea, para que puedas tú devolver lo robado, lo sustraído, en fin. Pero fuera de esto, asociación delictuosa no tiene los beneficios que le están dando al señor, y todavía la Fiscalía no lo acusa de delincuencia organizada. De hecho, hasta donde yo sé, no se le ha acusado de delincuencia organizada porque obviamente perdería privilegios. Pero en cuanto a la asociación delictuosa, no es, bueno, es un delito como tal, junto con los restantes, porque tienen que acreditar el cohecho. Y que no son graves, pero que no tienen los beneficios. O sea, sí, si lo acusan de delincuencia organizada, sí puede ser testigo, colaborador, o delator, o sapo, o como le querramos llamar. Pero tienen que acusarlo de delincuencia organizada. Por este delito menor, él no merece tantos beneficios, El tema es que sí puede recibir esos beneficios por ser delitos menores, al contrario. Es que el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla, le da facultades al Ministerio Público para que en caso de que exista, para usar el criterio de oportunidad, es decir, siempre y cuando en su caso se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima o al ofendido, o ésta manifieste su falta de interés en dicha reparación, en esos casos, independientemente del delito, procede la aplicación del criterio de oportunidad, de acuerdo con el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es lo que está usando en este caso la Fiscalía General y a la que se está acogiendo. Pero ya garantizó entonces ERLA los daños causados. Es el requisito que establece la ley. Habría que preguntarle a la Fiscalía con qué garantizó en todo caso, porque está obviamente sujeto al procedimiento, para que se le otorgue este, entre comillas, beneficio o facultad que el MP tiene para poder ejercer esta aplicación del criterio de oportunidad. No, hasta donde sé, colega, todavía no se ha garantizado la reparación del daño, pero hay una cuestión importante. Ahorita está vinculado a proceso, se pacta el plazo de investigación complementaria, 6 meses, que lo señala el Código Nacional, como plazo máximo para que la Fiscalía concluya la investigación. En estos 6 meses es que entonces Lozoya aportará todos los datos restantes como testigo, ahora sí que colaborador, para hacerse beneficiario de los criterios de oportunidad. Esto es, señalará, aportará pruebas, terminarán de pactar con la Fiscalía cuáles van a ser los acuerdos reparatorios, pagará lo que corresponda para poder obtener estos beneficios de no recibir sentencia. Va a hacerse una reparación de daño y se pactará. Lo permite el Código Nacional. Si él incumple alguno de los acuerdos en este convenio reparatorio, entonces se puede continuar el procedimiento en su contra y ya no pudiera volver a obtener ningún otro beneficio, y entonces la Fiscalía puede obtener sentencia de condena en contra suya y obviamente de los restantes. Esto es bien importante. Entonces, ahorita, por cuestión de procedimiento, no es necesario que la Fiscalía garantice aún la reparación del daño y pueda hacerlo con posterioridad, hasta antes de que se dicte sentencia de condena, hasta antes de la audiencia de juicio. Todavía les falta concluir la investigación complementaria, después llegar a la fase de audiencia intermedia, en todo caso determinar cuáles van a ser las pruebas de procedimiento, si es que llegan a esta fase, y posteriormente llegar a la audiencia de juicio. Todavía les falta un camino largo por recorrer. Y es allá donde se van a poder establecer las condicionantes que garanticen al Estado recuperar el daño patrimonial causado. Y son dos, lo acusan respecto de agronitrogenados por el tema de Ancira y por la firma Odebrecht. Son dos los temas de la sujeción a proceso. No, te falta Fertinal. Pero bueno, es que la acusación va en dos rutas. Dentro de la misma carpeta se habla del tema de agronitrogenados y el tema de Odebrecht. ¿Y te falta Fertinal?
Bueno, si falta que- Fertinal, tienes razón. Sí, que perdón. también está ahí dentro. Ahora, estos 6 meses que se dan, ¿tienen también algún antecedente en algún otro caso? Sí, se está pactado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se señala. No, pero que tengamos un nombre de alguien que se lo hayan aplicado igual. Bueno, no, igual no, pero yo te puedo dar casos concretos de asuntos aquí en Cancún y es un plazo que normalmente se da. Eso es a derecho. Es un plazo a derecho. Bien, porque de repente parecería que eran muchos los beneficios, demasiados. No, eso está bien. Eso es un plazo legal y es un plazo más que suficiente. Incluso yo te puedo decir que es insuficiente si quieres llegar a una investigación exhaustiva, porque hay mucho que hacer todavía por la parte de lavado de dinero. Hay mucho entramado. Hay que recordar... Bueno, y no hay ninguna oposición por parte de la defensa, sino se agradece porque pues quien está siendo investigado está en libertad, que es un caso que no sucede, por ejemplo, con Rosario Robles, ¿no? Pero ella fue acusada de delitos graves que no le permite la libertad durante el procedimiento. Con todo y que se hubiese comprobado que había una licencia falsa. Pues con todo y eso, es muy simple. Es que el delito acusado, al delito por el cual fue acusado, no le permite la libertad en el procedimiento. Es muy diferente el tipo de delitos por el cual la Fiscalía está ejerciendo acción penal contra este ciudadano en comparación con Rosario Robles. Hay delitos contra la administración pública que puedan ser graves y otros que no lo son. Entonces hay que tener cuidado para clasificar qué tipo de delitos se está persiguiendo. En este caso, por ejemplo, hablabas de la compra de esta planta, supuesta planta. El mismo abogado que está llevando la defensa del señor Lozoya, comentaba que hay un consejo de administración quien es que decide qué se compra y qué se vende en Pemex, que no es el director general el que decide al 100% todo, sino que pasa a través de un consejo de administración y que incluso había una empresa llamada PMI, Comercio Internacional, filial de Pemex, que fue la que realmente firmó un contrato con esta empresa para la adquisición de este inmueble. Entonces, hasta cierto punto, jurídicamente hablando, hay que tener cuidado porque pudiera ser que en su momento únicamente haya responsabilidad solidaria y no directa, en todo caso, y quienes deberían en todo caso también comparecer serán aquellos quienes plasmaron en el documento su firma para llevar a cabo esa compraventa. Hay que revisar muy bien el tema, pero reitero, si somos objetivos, los 3 delitos que se le están imputando al señor, la ley le permite ciertas ventajas por el criterio de oportunidad que la misma Fiscalía puede utilizar para que se sume más información a la investigación y le permita, en todo caso, cuando acuda al juez de control, presentar una acusación sólida que le permita que el juez de control emita una sentencia condenatoria, una vinculación en donde ya se le pueda procesar y se le lleve a juicio. Hay que recordar que está en investigación y en nuestro sistema oral penal es garantista, es decir, no se le puede ya fincar directamente una condena de responsabilidad y culpabilidad, puesto que la ley prevé que es una investigación y todavía entraremos a la etapa de juicio. Es cierto que hay una orden de aprehensión, es cierto que hay una investigación anterior, pero tienen que comprobarse los delitos que se le imputan a la persona, porque el principio más importante en nuestro sistema oral penal es la presunción de inocencia. Y esa presunción de inocencia prevalece siempre hasta que se acrediten los delitos que se mencionan, ¿no? Entonces, estamos en esa etapa y la ley prevé que la Fiscalía tiene 6 meses para probar las acusaciones en contra de esta persona, llevarlas al juez de control y será el juez de control quien determine si es culpable o no de los delitos que se le imputan. Y también quedará en manos de los jueces entonces determinar si las pruebas que presentó en contra de otras personas como testigo colaborador son válidas o no. Es correcto. Así de hecho, es. hay que tener cuidado también porque hay un mecanismo que prevé la ley para hacerse de esas pruebas. Si las pruebas que presentan fueron obtenidas de manera ilegal, violando derechos fundamentales o violando algunos de los que establece la ley, como el derecho a la privacidad, y se presentan como una prueba de acusación, pueden ser desechadas en el mismo juicio, en la misma audiencia de imputación. La defensa puede decir, bueno, esta grabación o esta documentación se obtuvo de manera ilegal y por lo tanto debe ser desechada. Pudiera ser en su momento. Se habla de que posee 15 videos, de los cuales habrá de presentar 12. Y se habla también de que ya se generó una jurisprudencia en la Suprema Corte cuando se presentó este tipo de material
que pues era Que se obtuvo de manera en el ilegal. caso de Bejarano y Las Ligas, en el caso de Es correcto. Ponce, cuando fue grabado en Las Vegas, Es correcto. y que bueno, le dan validez a este tipo de material. Es que hay dos vertientes con el tema de las grabaciones. Se vuelve ilegal cuando los que no participan de la grabación espían para grabar. Ese es ilegal. Pero si uno de los participantes instala las cámaras, se autograba, como es el caso de Lozoya, de manera que tiene él un respaldo, deja de ser ilícito y se vuelven pruebas lícitas, porque no se necesitó autorización judicial para obtener esta grabación. Es como cuando estemos ahorita grabando nuestra plática o alguien esté grabando dentro de esta sala, formando parte de la interacción y la ofrece en juicio. Es una prueba legal, que es el caso de Lozoya, que él dice, sí, participé en los hechos ilícitos por instrucciones de Pedro, María y de José. Y aquí están los videos donde entrego el dinero, lo recibe fulano. Esta es una prueba legal. Bueno, lo va a determinar en todo caso el juez, ¿no? Pero ya está determinado. Bueno, en su ten momento cuenta, en la audiencia, ¿no? Sí, ten en cuenta el tema la de audiencia. la intervención de las comunicaciones. Allá vendrá la valoración si es lícita o no, pero en términos general, quien participa de las grabaciones y las ofrece como prueba, establece su pertinencia y su idoneidad. Es correcto, desde el punto de vista legal, sí, es correcto cuando quien está en el video eres tú que participa o quien lo ofrece. Claro, sí. Pero la legalidad de la misma prueba, todavía el juez de control en su momento en audiencia va a determinar si se admite o no, cuando correcto. Se lleve a cabo la audiencia correspondiente, ¿no? Ahorita está la Fiscalía, estamos en una etapa, en un bypass, si le quiere llamar así, en el que la Fiscalía tiene que reunir las pruebas y los elementos para sustentar las acusaciones ante el juez de control, y será el juez de control quien determine y valore las pruebas que presente la Fiscalía para considerarlas o desecharlas en su momento. Esa es la realidad jurídica en donde está parado ahorita este exfuncionario, ¿no? Bueno, porque en esto de las grabaciones, insisto, hay una adecuación a uno de los artículos de la función pública en donde se le da entrada, como se le ha dado entrada a quienes colaboran con información en legislaciones europeas y en la de Estados Unidos, y en las que incluso se les da hasta una recompensa en el caso de que se logre recuperar aquello que ha sido denunciado, y que los dejen total libertad, siendo inclusive parte del grupo que comete un fraude. Y eso ya está contemplado en las leyes en México. Es un poco lo que acabas de mencionar, Bermejo. Si el que se presenta la grabación y el que la presenta participó en esa grabación, ¿verdad? La grabación tiene una validez legal. Igual sucede cuando recurres a la función pública, por ejemplo, como regidor o como síndico de un ayuntamiento, y dices, mire, yo voté por esta obra pública, porque se llevara a cabo, porque se le diera esta licitación a XY, que significó un fraude para los ciudadanos, puesto que se encareció o no se hizo de manera correcta, etcétera. Esta persona queda totalmente liberada de culpa. En México no se le da ninguna retribución a esta participación, pero sí se le da cauce a la denuncia, se investiga y se castiga. ¿Estamos hablando de lo mismo? No, estás equivocada en la conclusión. Toda la exposición previa está muy bien, pero sí queda con culpa y queda sancionado. El tema es que la sanción se limita a una reparación del daño y determinadas penas impuestas, más puede disfrutar de libertad, puede ser incluso inhabilitado como servidor público, etcétera, pero sí queda con una clara responsabilidad, queda con culpabilidad, aunque, te digo, las sanciones son diversas. Puede realizarse lo que se llama acuerdo reparatorio. Hay una ley nacional que sirve precisamente como parámetro para llegar a los tipos de acuerdos, tanto ante la función pública como ante la Fiscalía, y normalmente son aprobados por autoridad jurisdiccional. Todo acuerdo reparatorio, para su validez, tiene que ser aprobado por juez
para evitar fraudes en el procedimiento o bien detrimento en contra de del propio Estado, sobre todo en este tipo de delitos en donde quien acusa es el Estado por daños al Estado. El juez tiene que vigilar que el acuerdo de reparación, en primer lugar, garantice el cobro del pago del indebido. En segundo lugar, que la sanción o la multa o la penalización que se le imponga al infractor sea en términos de ley, o bien aquel pacto de no infracción sea en términos de ley. Entonces, no queda nada más a criterio de las partes en el procedimiento, sino que sí o sí son sancionados por autoridad jurisdiccional, por juez. ¿Ustedes creen que, de acuerdo a cómo se ha llevado a cabo este caso, y bueno, los que se han presentado en los últimos 19 meses, van realmente a cumplir un objetivo que es el Estado de Derecho en nuestro país y una impartición de justicia clara, o nos estamos enfrentando solamente a escándalos mediáticos? Bueno, la verdad es que es deseable, ¿no?, que el objetivo de toda esta actividad del gobierno federal, de este ejecutivo en específico, de perseguir supuestos actos de corrupción, y digo supuestos porque en su momento, cuando haya una sentencia condenatoria por parte del juez de control, diremos que así fue, si no, sería únicamente una acusación. Sería deseable que así fuera. Es decir, lo ideal sería que el Estado mexicano trabajara en perseguir este tipo de delitos y cumplir con su función constitucional. Esa es su obligación. No está haciendo algo extraordinario, ni maravilloso, ni algo nuevo. Es su responsabilidad constitucional perseguir los delitos de cualquier índole en nuestro país. Sin embargo, también es preocupante la forma mediática en la que lo hacen y la forma en la que politizan la persecución, que en un momento dado pudiera inclusive a los adversarios perseguidos, entre comillas, como se dijo al principio de este programa, considerar que es realmente una cacería de brujas como en el pasado, ¿no? Y no una aplicación estricta de la ley. Entonces el objetivo, lo correcto es que sea una aplicación estricta de la ley y que sea de acuerdo con las facultades que el Estado mexicano tiene de sancionar a aquellas personas que han violado la ley o que violan la Constitución Política de la República, por ejemplo, ¿no? Y habría que poner ejemplos ahí y empezar por poner el ejemplo de respetar la Constitución Política de la República para hacer valer la ley y cumplir con la ley. Sería lo ideal. Me parece que estamos muy lejos de ello, creo que todavía está muy lejos que este gobierno cumpla con ese objetivo, y hasta ahora hemos visto, pues creo yo, cortinas de humo o intenciones de intentar cumplir con el objetivo, pero en los hechos, pues hoy, en este momento, Lozoya está libre y está bajo una investigación, bajo un proceso, y todo lo que se dijo y lo que se ha planteado en los medios de acusaciones directas, pues no se han podido probar. Mira, coincido en parte con la opinión del colega en cuanto al deseo de que este asunto llegue a demostrar que México se está persiguiendo justicia a secas, punto. Que no hayan amigos en el camino a los que les perdonen haber tomado dinero también. Se habla de, por ejemplo, el gobernador de Puebla, el señor Barbosa, como parte del entramado de los beneficiarios. Ayer se publicó una nota en un medio local involucrando al gobernador Quintana Roo como parte de los beneficiarios con este dinero para las campañas electorales. Se habla de que por lo menos 5 gobernadores del PAN forman parte de los beneficiarios de estos recursos. Y en este sentido estamos hablando si me permites, aquí hay una diferencia. Hay quienes han sido señalados y que estaban en su etapa de legisladores y que recibieron sobornos que se supone, o moches, o como le queramos llamar, para la aprobación de la reforma energética. No necesariamente para las campañas políticas, como se dice sucedió en el caso de Quintana Roo, porque debemos tener los años de las campañas y de este tiempo, ¿no? Pero lo que llama la atención es que estos gobernadores que mencionas, que es el de Tamaulipas, el de Puebla, etcétera, eran legisladores cuando se aprobó la reforma energética, que es otra cosa diferente, y que se supone que para allá fueron a dar
algunos recursos que recibió David Penchina de manera directa, ¿no? Pero hay otros señalamientos que te llevan al escándalo, como es el que mencionas de Quintana Roo, en donde, fíjate tú, le dieron dinero al gobernador para, en esos momentos, al candidato PAN-PRD, para su campaña, pero también dicen que se los dieron al del PRI, el PRI verde, ¿no? Entonces, que esto querría decir que salpicaron dinero a manos llenas, a diestra y siniestra, a partidos de oposición en ese momento al PRI, como era el PAN-PRD, o solamente es el escándalo, porque nada de esto lo han logrado probar, ¿eh? Pues ahorita, mira, la acusación es grave, a mí me preocupa, tú sabes que cuando se estableció que nuestro gobernador iba a ser candidato, yo aposté a su candidatura, apoyé su campaña en la medida de mis posibilidades, porque de alguna manera llevo cercanía con el PRD, que postula junto con el PAN a nuestro gobernador. Y obviamente la noticia de ayer, donde hay un señalamiento muy puntual con relación al uso de recursos ilícitos en su campaña, mella un estado de ánimo, que obviamente es importantísimo que él salga a clarificar y que estoy seguramente no participó de ningún recurso ilegal. Obviamente, ahorita se acercan nuevamente los tiempos electorales, empiezan los golpeteos en medios y empiezan señalamientos, pero tampoco dejemos de lado que, por ejemplo, con el tema de Lozoya, Pedro Joaquín era el presidente del Consejo de Administración de Pemex, que aprobó contratos que son parte de la acusación contra Lozoya, hablando de Ancira. Directamente, la aprobación de los contratos, como bien comentó nuestro colega hace unos minutos, va directamente al Consejo de Administración de Pemex y no a su director general. Sí, pero estamos hablando de dos circunstancias completamente diferentes, Bermejo. De dinero en efectivo que sigue una ruta de Odebrecht y lo que corresponde a las autorizaciones y a las firmas de un consejo de administración. Ahí pues prácticamente habría una prueba palpable. De lo otro no. De lo otro hay un escándalo mediático. De que hay una responsabilidad ahí de quienes firmaron, que fue Pedro Joaquín como secretario de Energía, y de Alfonso Guajardo como secretario de Economía, de los que conforman el Consejo de Pemex, y en el caso de Ildefonso Guajardo, bueno, pues ya pretendió establecer una cortina de protección al salir como aspirante al gobierno de Nuevo León, ¿verdad? Él dice, quiero ser gobernador, por lo tanto, bueno, pues se ve la estrategia muy clara y muy usada de que en el caso de que me involucren voy a decir que es porque quiero ser el gobernador de Nuevo León y esto va en contra del candidato de Morena o le voy a ganar a fulano, etcétera, ¿no? Los argumentos consabidos de siempre, que porque como soy adversario, no me pueden meter, pero ahí sus firmas están debidamente estampadas, y en el caso de todas estas persecuciones de los moches, que son hasta un tanto absurdas, fíjate, el PAN, por ejemplo, estuvo peleando la reforma energética desde Fox, ¿no? Entonces iban al gana-gana, o sea, encima de que sí les iban a conceder su reforma energética prácticamente en los términos en los que ellos las habían concebido, todavía agarrar un moche, y no es una defensa, pues mira, es simplemente buscar la lógica, ¿no? Obviamente es un tema de lógicas también. Yo sí creo que pudieron y sí habrán apoyado a campañas de uno y de otro grupo, porque el que gana, si recibe dinero del corruptor, como en este caso Odebrecht, obviamente facilita la celebración de contratos. Al respecto, a Odebrecht le convenía financiar campañas de uno o de otro grupo político. Y no, ellos entregaron el dinero. ¿A dónde lo destinaron y para qué campañas? De eso no pidieron cuentas, ¿eh? Bueno, ten en cuenta que hay dos periodos. Por ejemplo, se habla de las campañas de Peña Nieto 2012 al 2014 que fluyen recursos. Posteriormente a las campañas más cercanas, 2015-2016, que se actualicen en cuanto a los plazos para persecuciones de acciones penales que tendrían que clarificarse. Y aquí a la FEPADE le corresponde transparentar esta acusación, porque obviamente es un tema que nos afecta a todos y es preocupante acusaciones de tal gravedad en estas épocas. Es bien delicado. La verdad, particularmente nos preocupa y me preocupa porque comentaba con el licenciado
mi colega, poco antes de comenzar tu grabación, ¿qué va a suceder con aquellos acusados, no, digamos, acusados mediáticamente o señalados por Lozoya, que forman parte de la estructura de gobierno de Andrés Manuel? Y yo le respondía, ojalá y que sea cierto y ojalá lo sancionen, porque tiene que demostrarse con ejemplo que no importa si eres del mismo partido o tu gabinete, pero si incurriste en delitos y te está acusando, tiene que ser sancionado, tiene que dar el ejemplo para que entonces trascienda y deje de considerarse una persecución política al adversario. Nada más que con tantos renglones yo creo que un buen litigante, un buen abogado defensor va a poder hablar de tantas alteraciones a los debidos procesos, inclusive dando información por anticipado ahora de quienes podrían estar involucrados en videos y todo lo demás, que los van a dejar libres, por estas cuestiones de que fallas al debido proceso y no les va a pasar nada. Y en el caso de andar persiguiendo aportaciones de campaña, pues yo te diría que hay una empresa que está metida en Quintana Roo de una manera muy fuerte, que es OHL, y que tuvo movimientos de apoyos para campañas desde que el señor Peña Nieto era gobernador del Estado de México, Sí, hay un señalamiento, ya hasta donde sé, también hay una investigación sobre OHL, la firma española. Y bueno, si nos vamos a este tipo de empresas españolas, bueno, pues vamos a ver que el ex rey Juan Carlos, pues simplemente le dieron la puerta de salida para que ya no viviera en España, y ese es todo su castigo por los malos manejos. Pero, algunos de ellos incluso llevados a cabo en Quintana Roo, pero con sociedades en Quintana Roo. Sí, pero en relación a lo que comentas de OHL y el rey Juan Carlos, hay una investigación en España en donde él, un abogado, están siendo investigados, incluso hay una imputación muy clara de lavado de dinero en la banca europea, entre Ginebra, Alemania, España y si no me falla la memoria también sobre Suiza. Y hay una acotación muy puntual que vincula a México con estas operaciones, porque incluso se habla que el hotel que tienen en Playa del Carmen deriva de una operación de lavado de dinero para justificar recursos que se le daban al rey Juan Carlos. Y es una investigación reciente que forma parte de otra tarea que tiene que cumplir el gobierno federal. Hablemos de Fiscalía General de la República como órgano de investigación, ¿ok? Y sí es muy delicada la acusación, porque además hay una declaración en donde el abogado que participa en estas operaciones de lavado de dinero relaciona a un broker inmobiliario justificando estas operaciones como pago de honorarios. Y se habla de operaciones antiguas, pero la transferencia de dinero son de fechas relativamente recientes, entre el 2015 al 17, y por eso es la investigación que se está llevando a cabo en contra del rey español. Así las cosas. Bueno, nada más quería puntualizar. Coincido con el colega en que la información que se da sobre las pruebas de acusación, como los beneficios en el proceso durante las conferencias del presidente, puede violentar, si no es que sí violenta, derechos de privacidad que están sancionados en la ley recuérdame el nombre de la ley, colega, de datos personales, porque si ya hay una acusación puntual, no se debe de filtrar ni siquiera el nombre del acusado, porque se violenta el secreto de una investigación. Y esto puede ser sujeto de sanción por parte de la Fiscalía al filtrar datos o por parte del juzgado por hacerlo, a no ser que esta filtración sea de la defensa. También pueden incurrir en responsabilidad penal. Esto es delicado. Si hay un indebido ejercicio en la información, si acaso lo máximo que puede hacerse es que el vocero de la Fiscalía sea quien, dentro del contexto de lo permisible, pueda informar a la opinión pública cuál es el avance de su investigación, pero sin dar nombres y apellidos. Simplemente puede decir, hay gente acusada, hay pruebas que presumen responsabilidad, pero hasta allá, porque sí se violenta el derecho a la intimidad personal y hay una ley federal al respecto. Pero además queda fuera de sus atribuciones constitucionales. Sí queda fuera de la atribución constitucional del presidente hablar sobre el proceso jurídico.
Puede opinar, pero no en sus conferencias matutinas. No, ahí con doña Beatriz nada más, ¿no? Bueno, tampoco. Pues ella no es funcionaria, es la esposa del presidente, pero no tiene ningún cargo. Bien, pues el tiempo se nos ha agotado. Quisiera una última participación de ustedes, por favor. Gracias, Lilia. Solamente comentar que el sistema oral penal, ya lo habíamos dicho en otros programas contigo aquí, es un sistema oral penal garantista. Es decir, tiene como objetivo el descubrir y el resolver sobre todo un conflicto, el reparar el daño a la víctima y el sancionar correcta y objetivamente los actos delincuenciales. En este proceso oral penal que aplica para todos, no importa si es el caso del siglo o es un asunto menor, todos los delitos que se cometan están sujetos al mismo sistema oral penal y lo rigen los principios. Y yo quiero recordar los principios del sistema oral penal, el principio de publicidad, el principio de contradicción, el principio de continuidad, el principio de concentración, el principio de inmediación, el principio de igualdad, que son principios básicos dentro del proceso que también se persigue a esta persona, y estos principios son los que deben sujetarse a las autoridades. La ley contempla algunas facultades que tiene el Ministerio Público y la Fiscalía y que debe ejercerlos y que los está ejerciendo como en este caso, y esperemos que al final el juez de control de manera objetiva dicte una sentencia condenatoria si hay pruebas del delito que se le imputa o exonere en todo caso a la persona o finalmente dentro de este procedimiento todos los que hayan participado sean llamados, citados, y hay que recordar, nadie es culpable por ser citado ante la autoridad para una investigación hasta que un juez de control emita una sentencia condenatoria y entonces se finque la responsabilidad y se acredite haber cometido delito. Entonces hay que ser objetivos y yo sí creo que el presidente de la República comete una imprudencia al dar datos de una investigación que se supone que es privada, que por ley debe ser muy objetiva y que debe mantener datos personales de acuerdo con la ley para que no se violenten los derechos fundamentales y sobre todo no se violente la presunción de inocencia, que es un órgano rector de nuestro sistema oral penal. Coincido al 100% con mi colega. Definitivamente esperamos una sentencia objetiva y justa. Es mi sentir como abogado y gente que de alguna manera se considera demócrata en nuestro país. Creo que más allá de las ganas de hablar, el presidente debe abstenerse y de opinar sobre el proceso penal y en todo caso dejar que las instituciones hagan su trabajo. Sí o sí está cometiendo un error jurídico, no digamos político. La parte política es imposible de limitársela, pero sí o sí se están transmitiendo datos que corresponden mantenerse en resguardo hasta que las partes estén de acuerdo en su difusión. Tiene que haber un consentimiento expreso del acusado o de la propia víctima para que se transmitan estos datos de manera pública. Un último comentario, sí. Fortaleciendo lo que dice el licenciado, incluso si alguno de los imputados o señalados o acusados en este proceso quisiera utilizar las mañaneras del presidente donde da sus datos personales sin su autorización, pudiera servir como prueba y en todo caso echar abajo cualquier denuncia en contra de ellos. Incluso hasta ese nivel pudiera llegar en todo caso la defensa para que no se violente más el proceso, que hoy la ley establece que lo más importante es la presunción de inocencia que hay que preservar hasta el final de la investigación. Se les acusa de ladrones, no de tontos, es lo que tenemos que recordar. Y obviamente dentro del derecho de defensa se vale hacer valer cualquier error, cualquier filtración, cualquier fuga de información para afectar a su legalidad. Esa es una realidad. Entonces aquí sí valdría la pena hacerle llegar a sus asesores que tengan cuidado porque si efectivamente buscamos el bien nacional, se tiene que respetar a las instituciones. Hay autonomía, por lo menos en el libro. Hay que garantizar esto. Y bien, pues si en medio de todo esto nos encontramos con el otro lado de la moneda que no habla precisamente de una aplicación de justicia, sino de una ganancia electoral para el año próximo, bueno, pues tenga usted presente lo que marca nuestra Constitución. El régimen está sustentado en una república representativa, en su representatividad
y en ser laica. No olvidemos ninguno de estos tres conceptos porque pues es una república democrática, no debemos permitir nada que altere lo poco que se ha ganado dentro del terreno democrático. Representativa, recuerden ustedes que el año próximo la votación es para diputados, para la Cámara de Diputados, y esta es una representatividad del pueblo de México. Y laica, no permita que a cambio de las entregas de los programas de bienestar le den una cátedra evangelizadora. Eso no se vale. Y pues recordándoles esto, perdón. Yo creo que el INE, como muchas otras dependencias e instituciones en nuestro país, están sujetas a ser perfeccionadas y, en su caso, a realizar los cambios que se requieran. Pero su desaparición, en el caso del INE, sería inadmisible. Porque si además vamos a caer en un jueguito como desaparecer el Seguro Popular para que entre un INSABI que ni reglamentación tiene todavía, bueno, pues vamos dando pasos para atrás. Y si en lugar de Instituto Nacional Electoral, porque ya llegaron los buenos, vamos a estar también sujetos a calificaciones en la Secretaría de Gobernación, pues vamos para atrás. Eso no abonaría a ir avanzando, aunque sea tan lento, en una aplicación de la democracia en nuestro país. Sí tiene errores, habrá que reconocerlo, sí es caro, habría que ver que todos esos años en los cuales no hay una abundancia como en este año, por ejemplo, que solamente se dan 2 elecciones y son totalmente locales, bueno, pues resultara muchísimo más barata su operación, ¿verdad? Indiscutiblemente hay muchas cosas que cambiar, pero eliminar lo que se ha avanzado, eso sí me parecería seguir en retroceso. Hay quienes dicen que en el terreno económico, por ejemplo, hemos retrocedido 10 años. Caray, creo que muchos quisieran regresar a hace 10 años, cuando tenían empleo y tenían esperanza. Hoy no tienen ninguna de las dos cosas y además pandemia encima. Señores, muchísimas gracias por estar en Fuego Cruzado. Y bueno, pues por lo que veo vamos a tener que discutir cuestiones electoral y muchos otros renglones más, ¿verdad? Juan Alberto, gracias. José Juan, muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.